promueven propósitos, planes, objetivos, metas que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros. Es al revés. No es que Dios esté de acuerdo con nosotros, sino más bien que nosotros estemos de acuerdo con Dios. Y Él lo repitió en muchas ocasiones a través de los profetas. Él dijo, por ejemplo, a través de Isaías, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Con eso dio a entender que Él tiene planes y Él toma decisiones que a veces a nuestro juicio parecen ya una situación o una circunstancia sin solución o sin alguna salida, y Dios siempre encuentra una salida en medio de lo que nos sucede y en medio de lo que nos acontece. Son todos bienvenidos a nuestro estudio de hoy, domingo 18 de enero del año 2026. Son todos bienvenidos. Estamos en nuestra serie que se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y le puse ese título a nuestra serie porque si hay algo que debemos de tener presente siempre para no volver a cometer los mismos errores o las mismas equivocaciones, es tener en mente cómo es que llegamos al fracaso. La mayoría de los tratadistas de la ciencia política siempre han dicho que se aprende más del fracaso que del éxito, porque en el fracaso nadie te va a ver, en el fracaso te quedas solo. Y pienso, por ejemplo, me gusta mucho el béisbol, y cuando vi la serie del año pasado, del año 2025, todo parecía apuntar que iban a ganar los Azulejos de Toronto, y iban ganando, de hecho, el último juego de la serie, y de pronto los Dodgers conectaron un jonrón, metieron la carrera que empató, luego metieron otro jonrón y pusieron la carrera con la que iban a ganar, y el estadio enmudeció. Y cuando hicieron los outs para terminar la entrada, la gente del estadio de los Azulejos de Toronto, ahí en Canadá, se fueron. Nadie estuvo. Unos iban llorando, otros iban rumiando su furia. Y en Los Ángeles la gente estaba feliz. Cuando el equipo llegó a Los Ángeles, miles los salieron a recibir. El fracaso deja solo a la gente, y ahí la gente reflexiona, piensa. En cambio, en el éxito, hasta quienes ni conoces son tus amigos, y hasta quienes ni sabes de dónde salieron son los que están ahí contigo, porque así es la victoria y así es la gente. El libro de Lamentaciones tiene este sentido, el sentido de que reflexiones, de que pienses, de que medites, de cómo se llegó a este fracaso, cómo se llegó a esta ruina, y a partir de ahí construyas tu vida para evitar justamente esas cosas. Y como les he dicho a lo largo de estos estudios, estamos en el estudio número 15, les he dicho que Jeremías hace una combinación, nos da las causas por las que se llegó a ese punto, y nos da también los resultados de la ruina espiritual. Es decir, Jeremías tiene la intención de enseñarnos dos cosas por lo menos. La primera, cómo es que se llega a la ruina espiritual. Porque la ruina espiritual no surge de la noche a la mañana, no nace de un día para otro, se va gestando, se va diseñando casi, se va avanzando en ella, hasta llegar en el punto en que se materializa. Entonces Jeremías lo que nos enseña en las Lamentaciones es justamente este proceso de gestación, y luego nos enseña lo que sucede cuando llega la ruina espiritual. Entonces él tiene esa intención y él tiene ese objetivo a lo largo de todos los versículos que hemos estudiado, y en cada versículo aprendemos una nueva ya sea una nueva causa o un nuevo resultado de lo que sucede cuando llega la ruina espiritual. Leemos entonces Lamentaciones 1:15,
y corresponde a la letra Samek. Lo leemos todos, ¿lo alcanzan a ver en la pantalla? Lo leemos entonces desde Samek. Lamentaciones 1:15 dice: Samek, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Vamos a leerlo otra vez. Lamentaciones 1:15 dice: Samek, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra, que siempre tiene un mensaje para nosotros, Señor, y que al acercarnos a ella nos habla, nos instruye, nos enseña de las más diversas maneras. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por no dejarnos sin tu mensaje, sin tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por todo y queremos pedirte que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo. Dios Santo, tómanos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como les he dicho a lo largo del estudio de las Lamentaciones, cada versículo del primer capítulo, del segundo capítulo, del tercer capítulo y del cuarto capítulo comienza con una letra del alfabeto hebreo. A lo largo del primer capítulo, si ustedes ven en su Biblia, tiene 22 versículos porque son 22 las letras del alfabeto hebreo. Y en cada línea del texto original aparece justamente iniciando con la letra correspondiente al alfabeto hebreo. En esta ocasión, por eso es que hasta arriba del texto les puse la letra a la que corresponde el versículo 15, que es la letra número 15, que es la letra Samek. La letra Samek se escribe de esta manera. Los judíos tienen varios sistemas de interpretación que nosotros los cristianos no utilizamos en razón de algo muy sencillo y elemental. El Antiguo Testamento lo interpretan los judíos, pero ellos no tienen la misma interpretación para el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero ellos tienen un diseño para interpretar el Antiguo Testamento a través de las letras, y a las letras le dan un número, y a ese sistema los rabinos lo conocen como el sistema de interpretación de la gematría, que significa de los números. Entonces, lo que hizo Jeremías fue plantear o fue presentar el libro de las Lamentaciones a través de las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se tomó esa delicadeza o se tomó esa responsabilidad? Lo hizo porque es una de las maneras de aprender a memorizar el texto. Nosotros ahora pues ya contamos con Biblias, y no por eso quiere decir que no vamos a memorizar. Pero en el tiempo de Jeremías los libros no eran libros propiamente, los rollos eran volúmenes muy grandes y muy largos, pero sobre todo eran muy costosos. Porque en el caso de Jeremías, en el caso de Lamentaciones, el rollo de las Lamentaciones era uno solo y no era tan voluminoso porque eran solo 5 capítulos. Sin embargo, de todas formas, era muy costoso y no lo podían adquirir todos. Luego, entonces, la manera de que todos pudieran de conocer el texto era memorizándolo. Y entonces se memoriza más fácilmente cuando tienes, no sé cómo memoricen ustedes, pero generalmente todos memorizamos poniendo o buscando algo que se relacione con lo que estamos queriendo tener en nuestra memoria. Somos ya la generación que nos sigue, mis queridos hermanos, es la generación que ya no memoriza. Este aparato, a ver si aquí lo traigo, este aparato ya no nos hace memorizar. Estaba yo platicando con un hermanito esta semana
y les decía yo que antes teníamos que aprendernos los números de las casas y llevábamos nuestra monedita y marcábamos, y tenías que tenerlo en la mente, por lo menos el de tu casa, el del tío, el del pastor, y tenías que memorizarlo. Ya si eran muchos, cargabas tu directorio ese chiquitito, ¿no? Que tenía así como un librito pequeñito, pero se memorizaba. Ahora, Jeremías, esa es su intención al hacer hemos dicho que la manera en que está escrito el libro de Jeremías es a través de un acróstico. Y entonces la primera letra del alfabeto, la letra 15ª del alfabeto hebreo es la letra Samek, que es esta, que se escribe el alfabeto hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces se lee de diferente manera. El español se escribe de izquierda a derecha, pero el hebreo se escribe de derecha a revés, ¿verdad? No, de derecha a izquierda. Perdón al pastor que no sabe cuál es su derecha y cuál es su izquierda, ¿no? Bien, este es nuestro texto entonces. Jeremías escribe este texto que nos va a servir para meditar esta noche. Él escribe y dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Si ustedes ponen atención, hay una palabra que se repite 2 veces en el texto. Es un verbo que es el verbo hollar, ¿no? No es decir, como una vez una persona me dijo, hollar es tener muchas ollas, hermano. No, hollar significa, en un español más usual para nosotros, significa pisar. Bien, entonces ahí está nuestro texto, corresponde a la letra Samek. Y Jeremías, siempre les he dicho, hermanos, y siempre lo voy a repetir, la Biblia usa ejemplos muy sencillos para que uno los entienda. Es decir, la Biblia no tiene, si quieren meterse en problemas para entender la Biblia, agarren un libro de teología. Con eso no quiero decir que la teología no sirva, pero la teología a veces nos revuelve mucho. Pero en sentido sencillo, la Biblia tiene ejemplos para que nosotros nos quede claro lo que Dios nos quiere explicar. Es decir, Dios es como un papá que nos quiere enseñar y dice, esto lo tienes que aprender porque lo tienes que aprender. Y la manera más efectiva de aprender es a través de ejemplos. Es decir, Dios pone ejemplos y la Biblia tiene ejemplos. Entonces estamos ante un ejemplo que va a usar Jeremías para enseñarnos lo que Dios nos quiere comunicar. Y Dios quiere comunicarnos que Israel, Jerusalén, los judíos fueron hollados, fueron pisoteados. Y entonces pone un ejemplo, pone el ejemplo de un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar era una construcción en la que era como una especie de tanque de madera o de un material que no permitiera que el líquido que se iba a tratar ahí se saliera. Y entonces ahí arrojaban uvas, y esas uvas las pisoteaban con los pies, y de ahí sacaban el vino. Por eso es que puse esta imagen. No sé si se alcance a ver. Es un pie con muchas uvas que son pisadas. Entonces, acercándonos al texto, descubrimos que Dios dice que los enemigos de Israel hollaron a su pueblo y lo pisotearon como se pisotea la uva en un lagar. ¿De qué nos va a hablar Jeremías en este versículo? Nos va a hablar de una de las consecuencias de la ruina espiritual de una persona. Es decir, de un creyente, porque cuando nosotros nos acercamos a la vida espiritual evidentemente nace, surge o se manifiesta o empieza cuando una persona se entrega a Dios o se entrega a Dios a través de Jesucristo y comienza su vida. Los judíos, era el gran conflicto de los judíos. Los judíos nacían en un hogar donde desde temprana edad se les enseñaba la Biblia, se les enseñaba el Antiguo Testamento, y ellos eran llevados. La vida de los judíos estaba diseñada de tal manera, hermanos, que todo tenía que ver con la Biblia, todo tenía que ver con la Escritura.
desde que salían de su casa, a la entrada de su casa, desde tiempos inmemoriales de hace siglos, y todavía hoy en día los judíos practicantes, los judíos ortodoxos y aún los judíos liberales, en la entrada de su casa tienen una especie de un cuadrito así de madera que le llaman mezuzá o mezuzá, y en ese cuadrito llamado mezuzá está una oración, la oración que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y está ahí. Entonces los judíos de hoy en día practican, cada que salen, tocan la mezuzá y salen, regresan y la tocan. Esa era la primera parte de la vida de los judíos. Bueno, no la primera, una de las partes iniciales de la vida de los judíos. Luego hablamos de las fiestas, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, todas las fiestas, y tenían que, la más importante era la de Pascua, y la tenían que celebrar. Pero y esas fiestas eran anuales, pero había una actividad que esa la tenían que realizar todos los sábados. Era el Shabbat, o el día de descanso, que comenzaba con una ceremonia los días viernes. En cuanto se ocultaba el sol, comenzaba la ceremonia y había una cena, y al día siguiente tenían que estar todo el día en la sinagoga y en el lugar donde pudieran aprender y meditar en la palabra de Dios. Esa era la vida de los judíos. Entonces, un judío que nacía ya sabía lo que le tocaba. No había alternativa. No había oportunidad de decir: oigan, ¿y podemos evitar este sábado? Nosotros estamos liberados, mis queridos hermanos. Porque nosotros un domingo no venimos y decimos: bueno, pues no vino el domingo, bueno, no venimos otro domingo, bueno, no vino ese domingo. Pero los judíos no tenían alternativa. Ellos tenían, porque así dice el Pentateuco, tenían que hacer la celebración de el Shabbat y las anuales, todas las anuales: Pascua, tabernáculos, Pentecostés, Día de la Expiación, todas las fiestas. Entonces llegó un momento en que se cansaron, se fatigaron y dijeron: ya basta. Y dijeron: no, Dios, ya no queremos nada contigo. Ya nos cansamos, ya estamos, ya no queremos. Además de todas las leyes que había. Entonces, evidentemente su corazón se cansó. Y entonces, cuando se cansó, le dieron la espalda a Dios. Y cometieron este error, porque pensar que darle la espalda a Dios, o que decirle a Dios: no me interesan tus mandamientos y voy a vivir mi vida de acuerdo a como yo quiera, es la mejor decisión. No, eso es un suicidio. ¿Por qué? Porque nunca le vamos a poder ganar a Dios. Y quedó demostrado, y ha quedado demostrado en el pueblo judío. No le vamos a poder ganar a Dios. ¿Por qué no le vamos a poder ganar a Dios? Porque Dios es soberano. Dios es inmensamente poderoso. Bien, estamos en nuestra serie Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Estamos en el capítulo 1, verso 15. Estamos en la letra del alfabeto hebreo llamada Samek. Y vamos a hablar de que el pueblo de Israel fue pisoteado o fue hollado. Y el título de esta noche de nuestro estudio se llama Porque Dios aplasta. Y lo vamos a ver en dos puntos. Dios aplasta a los hombres fuertes y Dios aplasta a los hombres jóvenes. Es decir, esto es una... la Biblia no solamente recurre a ejemplos como el del Agar que estamos viendo esta noche, sino recurre a ejemplos como a ideas encontradas, o a contradicciones, o a términos, expresiones, ideas contrastadas. Contrastar siempre va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque al contrastar pones una idea en positivo y pones una idea en negativo. Si lo quieren entender de una manera más sencilla, pones una idea en blanco y pones una idea en negro, y vas a encontrar un contraste para obtener una verdad. Y la Biblia está plagada, está llena de contrastes. El libro de Proverbios es un libro de contrastes. Dice, por ejemplo: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿A quién contrasta Proverbios ahí en el capítulo 28, verso 3? Huye el impío al impío. Lo contrasta con
El justo que está confiado. El impío huye y el justo está confiado. Ahí está el contraste. Ahora, Jeremías aquí también nos hace un contraste, porque dice: ¿a quiénes aplastaron? Aplastaron a los hombres fuertes. Entonces no me imagino un hombre fuerte que sea aplastado, y ahorita les voy a explicar por qué. Y luego también Jeremías habla de los jóvenes y dice: a los hombres jóvenes quebrantaste. Y vamos a ver el sentido de la palabra quebrantar. La juventud, mis queridos hermanos, es la etapa más valorada del ser humano. Y se nos dice un hombre que está cruzando los 55 años. Cuando bajamos, creo que la semana pasada aquí con Alma, estuvimos haciendo unas cosas aquí en el templo. Pisaba yo, hermanos, y me daba como toque. Y le decía yo a Alma, me decía: ¡ay! Y me decía: ¿qué tienes? Le digo: es que estoy pisando y no sé qué me pasa. Le digo: eso no me había ocurrido. Y me dijo: no, pues ya después de los 55 te va a pasar lo que quieras. Es decir, pero cuando uno es joven, no le duele a uno nada. No le pasa a uno nada. Uno come bien, duerme hasta de más. Pero ya de repente con Alma en la madrugada a las 5 ya estoy despierto. Y me dice: ¿que tú no tienes sueño? Le digo: no, creo que hasta esto ya se me fue. La etapa más, digamos, más productiva del ser humano es cuando está joven. Y justamente por eso es que también hace este contraste. ¿A quiénes pisotearon? A los jóvenes. Y vamos a ver entonces por dónde nos va a llevar Jeremías. Jeremías nos va a llevar a una consecuencia de la ruina espiritual. Y yo le he titulado a nuestro estudio justamente por eso: porque Dios aplasta. Y esta idea de un Dios que aplasta, pues no gusta mucho, no es popular, no es atractiva. Porque hablar de un Dios que ama, hablar de un Dios que se compadece, hablar de un Dios que te va a perdonar todo lo que haces, hablar de un Dios que va a hacer maravillas, pues a toda la gente le entusiasma y a toda la gente la hace feliz y la hace contenta. Pero cuando abordamos que Dios es un Dios que no solamente ama, que no solamente tiene misericordia, que no solamente es bondad, pero sino que es justo y le da a cada uno y le retribuye a cada uno según sus obras, y a algunos nos aplasta, ahí ya no gusta, ya no nos agrada, porque pensamos entonces que ese no es el Dios que nosotros queremos. Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que siguen la transmisión, en este tiempo vivimos un diseño o vivimos una inversión de lo que nos enseña la Biblia y lo que nosotros queremos que nos enseñe. Es decir, nosotros no queremos ver un Dios así, no queremos ver un Dios de lamentaciones, no lo queremos ver. De hecho, si nos ponemos a pensar, muy poco se predica sobre lamentaciones, porque ¿a quién le va a gustar hablar de desgracias? ¿A quién le va a gustar? A la gente no le gusta ver eso. Sigo, si no, bueno, pues vamos a dejar internet. Llegamos a la introducción. El profeta Jeremías, hermanos, explicó de una manera sencilla pero estremecedora el castigo que Israel padeció por su obstinación y rebeldía. Fueron hollados. Una palabra que se traduce como pisar, aplastar, y usa como figura poética para reforzar su idea un lagar que era un lugar donde literalmente se pisaban las uvas para producir vino. Es decir, ¿de qué nos va a hablar Jeremías? Nos va a hablar de que el pueblo de Israel fue hollado, fue pisoteado. Y entonces cuando uno se pregunta, ¿y cómo fue pisoteado? Pues como se pisan las uvas en el lagar. Hay una película, en algunos lugares todavía se elabora el vino de esa manera. Hay una película que, si ustedes quieren enterarse un poco más de cómo se produce el vino y qué significa esta palabra hollar, pueden leerla. Es una película que se llama Un paseo por las nubes. Es una película americana en la que actúa una actriz mexicana que se llama, hermanos, perdonen al pastor, no llevo hasta allá, pero es
estuvo en una, tú creo que te has de acordar, Alma, estuvo en una novela que se llamó, ¿cómo se llamó esta novela? Se llamó Mirada de Mujer. ¿Cómo se llama la actriz que la hacía de... Dejémosla ahí, hermanos, ¿no? Vamos a perder, ¿no? Esa película se llama Un paseo por las nubes, y en esa película tiene que ver con una familia que se dedica a producir vino, y entonces ahí Angélica Aragón es una actriz mexicana que participa en esa película que se llama Un paseo por las nubes. Entonces ahí ponen las uvas y las pisan. Yo siempre me ha llamado la atención, digo, ¿se tallarán bien los pies? Porque si no, imagínense el vino que estamos tomando, ¿no? Pero ahí se ve que hay todo un procedimiento, se limpian los pies, todo, y empiezan todos ahí. Es como algo muy familiar. Y entonces termina el trabajo en el lagar cuando ya están aplastadas todas las uvas. Entonces imagínense cómo las uvas son frutos muy sencillos, muy sensibles, muy frágiles, que se pisan y pues se destripan. Okay, vean el ejemplo que utiliza Jeremías. Dice que el pueblo de Israel fue hollado como se pisa un lagar. ¿Eso qué significa? Es lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos. La ilustración, hermanos, es muy esclarecedora para comprender lo que aconteció en esos días. Los judíos fueron aplastados de tal forma que no queda nada de lo que fueron y de lo que fue su amada ciudad de Jerusalén. Fueron destruidos como se destruye pisando la uva, ¿no? Hay cosas que son muy sensibles. Hay frutos, yo sí le digo, por ejemplo, aplaste una toronja, pues una toronja no se va a poder aplastar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fuerte, porque tiene una cáscara muy dura. Por ejemplo, no se atrevería usted a aplastar nueces con sus pies, porque la nuez es un producto muy duro. Y hay otros productos que son más débiles. Ahora, el profeta Jeremías usa un ejemplo muy sencillo. Los judíos fueron aplastados, fueron aplastados como se aplasta la uva con el pie. ¿Cuánto dura una uva si le haces esto? Y ya si quieres ser más duro con ella, le das otro. Ese es el ejemplo que pone el profeta Jeremías para hablarnos de lo que le pasó a los judíos. Ahora fíjense lo interesante de esto. Dios lo permitió. Entonces esto nos lleva a conclusiones estremecedoras, a conclusiones que nos deben servir mucho. Por eso les decía al principio, aprende uno más del fracaso que del éxito. ¿Por qué? Porque en el fracaso dices, no voy a volver a hacer esto, no lo voy a volver a cometer, porque ya sé a dónde voy a acabar. Y Jeremías escribió justamente el libro de Lamentaciones para dejar en claro, o para dejarles en claro a los judíos lo que no debían de volver a hacer. El profeta, hermanos, nos deja ver de esa forma que el castigo de Dios puede tomar esa forma cuando la conducta del pueblo de Dios se extralimita y profana el nombre del Señor de tal magnitud que no queda ninguna clase de dignidad y que la humillación es grotesca para los rebeldes. Porque el pisotear, porque el hollar, estas dos ideas, pisar, aplastar, tiene como punto final o como idea esencial la humillación de la cual puede ser objeto una persona, ¿no? Por ejemplo, los titulares de los periódicos, cuando un equipo pierde, ya sea en cualquier deporte, pierde por un marcador muy alto, le titulan y le ponen: el Cruz Azul aplastó al América. Pero para no fastidiar a nadie, también digo: el América aplastó a las Chivas, ¿no? O al revés, las Chivas aplastaron. Porque ¿qué están diciendo? ¿Que fue una derrota qué?
humillante, una derrota terrible, una derrota que ni las manos metieron, y más o menos esa es la idea que está comunicando el profeta Jeremías. Jeremías llora, hermanos, porque su pueblo no pudo hacer frente a los babilonios, que se ufanaron de sus dioses, como si ellos hubieran sido los artífices de la tragedia de los israelitas. Pero en el verso que meditamos en esta ocasión, en el capítulo 15, versículo 15, dice con toda claridad que Dios llamó a una compañía, término militar para referirse a bastantes soldados para castigar a los judíos. Es clara la escritura cuando dice en el versículo 15, dice de la siguiente manera, dice así, miren, dice: llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. ¿Quién llamó a la compañía? Dios. Nosotros a veces equivocadamente pensamos que los babilonios llegaron por cuenta propia, y los babilonios pensaron que lograron la victoria por sus dioses, pero en realidad, ¿quién fue el que los convocó? ¿Quién fue el que los llamó? Dios. Y aquí entramos a una idea muy interesante. Como les decía hace un momento, Dios tiene muchas formas, tiene muchas maneras para castigarnos, y va a usar a veces personas, va a usar personas que uno dice: ¿cómo es posible que conocí a esta persona? ¿Cómo es posible que esta persona la tenga enfrente de mí? ¿Cómo fue posible que me metí en esto? ¿O cómo fue posible que llegó esta persona? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando andamos en rebeldía, cuando nos distanciamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, Dios va a levantar y va a llamar a quien Él se le antoje para castigarnos. En este caso, ¿a quién llamó? A los babilonios. Los llamó y les dijo, les permitió entrar, porque iban a entrar a destruir su casa, su templo, su pueblo. Jeremías llora entonces porque su pueblo no pudo hacer frente a los babilonios, que se ufanaron de que sus dioses habían triunfado, como si ellos hubieran sido los que habían cargado con la victoria, pero en realidad fue Dios quien se los permitió. La expresión Virgen de Judá, como Jeremías llama a Jerusalén, nos sirve para entender que Dios veía con ojos de gran amor a su pueblo, que eran delicados delante de sus ojos, pero que tuvo que disciplinarlos por medio de un ejército enemigo ante sus reiteradas acciones pecaminosas. Él dice, la Virgen de Jerusalén fue hollada como en un lagar. ¿Por qué le llama virgen? ¿Por qué utiliza este término? Porque el aprecio que Dios tenía, a su pueblo era inmenso, era muy grande. Dios ama a su pueblo, lo ha preservado, ahí están. Y imagínense la vida que llevan los judíos, que todos los años pesa sobre ellos una guerra. Ahorita el conflicto está en ciernes. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos desplegó toda su fuerza, toda su flota marina a las costas del Mediterráneo, en la región de Israel. ¿Por qué? Porque hay un peligro o hay una intención clara de Irán de atacar a Israel. Entonces, los judíos han vivido así siempre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de Jeremías? En el tiempo de las Lamentaciones. Lo que hizo Dios fue llamarlos a los babilonios para destruirlos. Y eso nos inquieta y eso nos impacta, porque Dios puede usar a nuestros enemigos para nuestro mal. Pasaron dos cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios hizo esto? Fueron pisoteados los hombres fuertes y fueron hollados los hombres jóvenes, como si no tuvieran un gramo de fuerza. Vamos a ver a dónde nos lleva Jeremías con estas ideas. ¿Por qué? Porque dice que fueron hollados los hombres fuertes y fueron hollados los hombres jóvenes, fueron pisoteados. Bien, puse esta imagen, ¿no? Los hombres fuertes, uno cuando ve personas así, uno se impresiona porque dice, wow, cuánta musculatura, cuánta fuerza y cuánto músculo hay en una persona, ¿no? Y lo que Jeremías está justamente pensando en esta clase de personas, está pensando en una persona fuerte.
pero la idea que nos da es una idea pues hasta cierto punto contradictoria, porque dice que los hombres fuertes fueron aplastados. Y la verdad es que cuando uno se encuentra con esta clase de gente, pues uno dice, caray, mejor ni me meto con él, o sea que me vaya a dar un golpe y me tire por ahí, ¿no? Porque es impresionante la gente que tiene mucha musculatura. Por ejemplo, los boxeadores tienen prohibido, de acuerdo al reglamento que hay en el box, tienen prohibido lidiarse a golpes con una persona común. Los pueden sancionar, les pueden quitar, les pueden multar, aparte de todo lo que tiene que ver con la ley, de si lesionan, dañan a una persona, el propio Consejo Mundial de Boxeo les puede poner una sanción porque ellos están capacitados para golpear a una persona por el trabajo que realizan o por la actividad a la que se dedican. Entonces, evidentemente, pues, son personas con fuerza y con mucho vigor. Ahora, Jeremías dice que los hombres fuertes fueron aplastados. La palabra hombres fuertes, hermanos, procede del vocablo hebreo agir, que la Biblia traduce de diversas maneras. La palabra vir, la Biblia, hermanos, lo he dicho y siempre lo voy a repetir. En la Biblia vamos a encontrar palabras que tienen un significado y que tienen un uso, como en todos los idiomas. Nosotros de México tenemos palabras que tienen un significado, pero que tienen también un uso, y no necesariamente significan lo mismo. Por ejemplo, una palabra que tiene una expresión y que significa algo y que tiene un significado, y que tiene un uso. Les voy a poner esta muy oaxaqueña. Dicen los oaxaqueños, ya te cayó el chahuizle, ¿no? Ya te cayó el chahuizle. Bien, ¿el chahuizle qué es? El chahuizle fue una plaga que se presentó a principios de siglo aquí en Oaxaca en los plantíos de maíz, todos los plantíos que había. Se le llamó chahuizle. Y entonces esa plaga dañó muchos productos, muchas plantaciones, pero desapareció. Pero el término se quedó. Ahora cuando dicen te cayó el chahuizle, la palabra ¿qué significa? ¿Qué uso tiene? ¿Cómo? Uy, no somos oaxaqueños. Ya lo descubrieron, ya lo atraparon. Pero más bien ya te arruinaste. Pues ya sea porque lo descubrieron, se dieron cuenta o porque le pasó algo malo. Ok, la palabra entonces tiene un significado y tiene un uso. Ok, la palabra abir es exactamente igual. La palabra abir en el hebreo significa caballo, corcel, se traduce también como duro, como fortaleza, como fuerte, como noble, como novillo, como poderoso, como principal, como toro y como valiente. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el sentido que se le da en el texto que estamos estudiando? Estamos estudiando un texto y Jeremías está diciendo que fueron azotados, que fueron hollados los hombres fuertes. Y esta palabra, hombres fuertes, nos remite a una persona que tiene mucha fuerza, como si fuera un caballo. Por eso es que la potencia, ¿en dónde la potencia se mide en caballos de fuerza? Los motores. Los motores se miden por caballos de fuerza. ¿Por qué se mide por caballos de fuerza? Porque el caballo es un animal que tiene potencia o que tiene mucha fuerza. Y entonces lo que está diciendo Jeremías, fíjense a dónde nos lleva este término. No nos lleva a una persona una persona débil como su servidor, que no puede cargar 8 sillas en su hombro, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice, yo tengo que bajar las sillas, pastor, cuando vayas a un evento. Viene, me ayuda, agarra 4 acá y agarra 4 acá y baja como Sansón, hermanos, jalando sus cosas. No tiene ningún problema. El pastor se pone 3 y ya, viene casi cayéndose. Es decir, la expresión que va a usar aquí Jeremías
o que usa aquí Jeremías, es la de un hombre que tiene mucha fuerza, similar a la del caballo, a la del corcel, a la del toro. Aquí en la calle de Reforma hay un cuadro que digo, si tuviera dinero lo compro. Está mero frente a la hemeroteca, es una galería, y está un toro impresionante, casi del techo al piso, pintado de azul, está hermoso. Y digo yo, si lo comprara le pondría el texto: tú aumentarás tus fuerzas como las de un búfalo. Está hermoso. Entonces Jeremías está diciendo, fueron aplastados los hombres fuertes, fue aplastado un toro, fue aplastado un caballo. Y escribí esto al respecto. Por lo que podemos ver, el profeta se está refiriendo a una clase de persona con gran fortaleza, como la de los toros, como la de los corceles o caballos que fueron pisoteados. Es de gran utilidad esta figura retórica o el uso figurado que utiliza Jeremías, porque no podemos imaginar un toro siendo pisoteado o un brioso caballo siendo tratado como una mascota. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es a dónde nos está llevando Jeremías cuando dice que fueron hollados? Imagínense, hermanos, ¿cuánto pesa un toro? Un toro ya listo para el sacrificio. ¿Cuánto les gusta que pesa un toro? 350 kilos. Un toro puede llegar más de 100 kilos, ¿verdad? 150, 200 kilos. Entonces, imagínense, lo que está diciendo Jeremías es que las personas fuertes como un toro fueron aplastadas o fueron holladas. Y no fueron holladas de cualquier manera, sino fueron holladas y aplastadas como ¿qué? Como se aplasta la uva en un lagar. ¿Eso qué quiere decir? Porque lo está usando en sentido figurado. Y aquí es donde entramos a la interpretación bíblica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está comunicando cuando dice que los hombres fuertes, fueron hollados? Lo que significa es que no importa los recursos con los que cuentes, no importa la fuerza, el poder que tengas, si tú le das la espalda a Dios, vas a hacer nada. No vas a poder hacerle frente a cosas tan simples como, ¿qué les gusta? Como una pérdida, a cosas tan simples como un problema, como una adversidad. La vida, mis queridos hermanos, está llena de adversidades, llena. Nos vamos a encontrar con toda clase de adversidades. Algunos nacemos en la adversidad, algunos crecemos con la adversidad y tenemos que sobreponernos. Tenemos que poner nuestra determinación, nuestra fuerza de voluntad para superar eso. Hay cosas que nos van a querer quebrar, nos van a querer romper, nos van a querer detener, nos van a querer aplastar, pero no tiene que sobreponerse. Ahora, hay cosas que si no es con la fuerza de Dios, sencillamente no vamos a poder avanzar. Hay gente que a veces dicen, estaba yo leyendo un artículo sobre Japón, y Japón, hermanos, ustedes no lo van a creer, Japón tiene el nivel de tecnología más alto, compite con los chinos, le hace ahí la competencia fuerte, y le compite a los Estados Unidos. Ya no rebasó ese tiempo. En China, en Japón encontramos, hermanos, el tren bala, o uno de los trenes más rápidos. Y los japoneses, el tren que ellos diseñaron es un tren que alcanza hasta los 600 kilómetros por hora. Es decir, si el tren de ellos estuviera aquí en México, ¿saben cuánto daríamos de aquí a la Ciudad de México? 45 minutos. De aquí a México. Claro, no. Nosotros tenemos el interoceánico, tenemos el Maya, no se rían, hermanos. ¿Tenemos qué? Tenemos el minibús, pues para que ustedes se rían. Pero bueno, entonces ellos, como desarrollan muy alta la velocidad el tren,
lo diseñaron de tal manera que para que no se eleve, porque a mayor velocidad cualquier objeto se levanta. Entonces lo que crearon le pusieron imanes a las llantas y a los rieles, de tal manera que la atracción de los imanes hace que las llantas o que las ruedas no se eleven. Entonces, bueno, los japoneses han llegado a ese nivel. Y a otros que les puedo decir, es increíble. Por ejemplo, cuando los chicos que se van a dedicar a la medicina y son cirujanos, cuando la prueba de ellos consiste en disecar un grillo, o más que disecar, poder cortar, diseccionar, exacto, una de esos. Okay. Pero uno dice, wow, han llegado muy lejos, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Tienen la más alta tasa o el más alto índice de suicidios. Se suicidan. Entonces los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras han hecho estudios y dicen, ¿por qué se suicidan los japoneses teniendo? Y se suicidan, ¿saben por qué? Porque dicen, no terminé la universidad, soy un fracasado. O terminé la universidad y no encuentro trabajo. Y se suicidan. No, digo, véngase a México. Aquí nos premian. A lo que voy es a lo siguiente. Hay cosas que vamos a necesitar tener mucha fuerza ¿de qué? De voluntad. Y lo que está diciendo Jeremías es que cuando Dios permitió que los babilonios atacaran a Israel, lo que hizo fue aplastar a los hombres fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que les quitó a los hombres la fuerza con la que nacemos, pero que tenemos que desarrollar. En otras palabras, perdieron la capacidad de enfrentar las adversidades que llegan a su vida. Se cansaron, se fatigaron y fueron aplastados. Las circunstancias a veces nos aplastan, porque las circunstancias vienen a veces que necesitamos algo más que eso. Miriam entrevistó esta semana a uno de los sobrevivientes del tren interoceánico, y cuando el hermano le mandó, era un pastor, le mandó los videos que grabó después del descarrilamiento. Él iba en el primer tren, el que cayó hasta abajo, ahí murieron casi todos los que iban, y de hecho su hijo cayó encima de una niña que murió. Entonces ahí está, cuando oí el audio dije que la única manera que uno va a sacar aquí fuerzas para este tipo de cosas es con Cristo. A su hijo iban su esposa, el pastor y su hijo. Y a su hijo se le abrió, toda esta parte se le abrió como de unos 15 centímetros. Y la mamá le empieza a decir, hijo, Cristo te va a sanar, hijo, tú vas a estar bien, hijo, vamos a salir de esta, hijo, vamos a salir de aquí, no te preocupes, hijo, confía en Cristo, habla con Cristo, hijo. Se le oye decir. Ahí que salió la fuerza. Pero Jeremías nos dice que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, se nos acaba la fuerza. Y luego el pastor, esto lo voy a escribir y lo voy a publicar en Facebook. El pastor, ¿saben qué hizo? Cuando vio todos tirados y algunos ya agonizando, les dijo, entréguense a Cristo, vuélvanse a Cristo, Cristo los puede salvar. No sé cuántos haya salvado, pero para eso se necesita ¿qué? Mucha fuerza. Y la fuerza solamente viene de Dios. Ahora, ¿qué perdieron? ¿Qué perdieron los judíos en la época de Jeremías? ¿Fueron qué? Aplastados los hombres fuertes. Ahora, nuestra fuerza, hermanos, nosotros somos muy débiles. Pablo, cuando escribe sus cartas, él dice, yo soy muy débil, pero Cristo es mi fortaleza.
¿Qué es lo que le está diciendo a los judíos? Jeremías, ustedes sin Dios son como una persona fuerte que es aplastada. Los sucesos ocurridos en Jerusalén cuando Nabucodonosor la conquistó fueron dramáticos. Hombres de gran fortaleza fueron avasallados y fueron literalmente humillados sin posibilidad de hacer uso de la fuerza que tenían. Hay un libro que se llama Éxodo, escrito por un rabino. Para los judíos tienen como mandamiento, cuando se celebra la fiesta de Pascua, ellos le llaman Pesaj. Cuando se celebra la fiesta de Pascua, ellos tienen un mandamiento: contar la salida de Israel de Egipto como si hubiera ocurrido ayer. Entonces los papás tienen la obligación de decir a sus hijos: mira, hijo, salimos de Egipto y pasó esto y esto. Y lo tienen que hacer cada año. Y entonces en ese libro el autor es un rabino, dice que los egipcios lo que hicieron con los judíos fue intentar quebrantarlos, fue intentar romperlos. ¿Y cómo lo hicieron? Dicen los judíos que a los hombres de mucha fuerza, a los hombres que se veían fornidos, los ponían a hacer tareas de barrer, de limpiar. Y a los hombres débiles, a los hombres que no tenían mucha fuerza, los ponían a cargar cosas pesadas, para así romperlos, para así pisotearlos. Cuando Jeremías dice que los hombres fuertes fueron aplastados, nos está diciendo que fueron quebrantados, que fueron destruidos, como vamos a ver más adelante. Vamos terminando ya me estoy tardando demasiado. La enseñanza que nos dejan estas palabras de Jeremías es que el castigo de Dios sobre su pueblo hace que lo fuerte se vuelva débil, que a pesar de poder hacer algo por sí misma, la gente que cae en la disciplina divina no podrá actuar a su favor. Lo poderoso se vuelve sin fuerza. Me gusta mucho un texto en Joel 3:10, creo. Sí, Joel 3:10 dice, Joel 3:10, diga el fuerte, débil, perdón, diga el débil, fuerte soy. Aquí sería a la inversa. ¿La inversa cuál sería? El fuerte dirá, soy débil. Punto B. Los hombres jóvenes. Dice, cuando Dios aplasta A, los hombres fuertes, cuando Dios aplasta B, a los hombres jóvenes. Los jóvenes, con el futuro por delante, fueron también pisoteados. Al referirse a los jóvenes, Jeremías dice que los jóvenes fueron quebrantados. La palabra quebrantado procede del hebreo shabar, que literalmente significa reventar, tanto en sentido literal como en sentido figurado. Los jóvenes fueron reventados. Se usa el término shabar, se usa también como dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, y todas aquellas ideas o palabras que nos llevan a pensar en algo que se rompe o explota. Y eso fue justamente lo que los jóvenes de Jerusalén vivieron cuando la ciudad fue tomada por Nabucodonosor. Me ha tocado de toda clase de sepelios, hermanos. Asisto a los que me toca por ser pastor y tengo que ir a compartir, y asisto a sepelios donde las personas que mueren son mis amigos, o son sus papás son mis amigos. El último sepelio que acudí fue un sepelio de una niña que tenía 20 años. Son de los más complicados, de los más dolorosos, de los más difíciles, porque ¿qué le dices a un papá, a una mamá, que su hijo, como dicen en México, en la flor de la edad, se muere? ¿Qué le dices? ¿Con qué lo consuelas? Cuando el hijo ya tiene hijos, pues los padres se consuelan en los nietos y dicen, bueno, por lo menos ahí está mi nieto. Pero cuando un hijo muere en la edad de joven, el dolor es inmenso. El dolor nunca se va. El dolor nunca se
nunca se detiene, nunca cesa. Y Jeremías nos plantea que cuando fue destruido Jerusalén, los jóvenes fueron quebrantados, fueron rotos, fueron explotados, o fueron desgajados, o fueron dañados, fueron derribados. Si se quiere destruir una sociedad, si se quiere acabar con una sociedad, acabemos con sus jóvenes. Destruyamos a los jóvenes. Y esa sociedad no va a avanzar. Y esa sociedad va a acabarse. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que le imprimen la fuerza, los que le imprimen el valor, los que le imprimen la energía a la sociedad. Termino. Fueron pisoteados y destruidos los sueños que tenían. El futuro fue roto para ellos porque Israel fue pisoteada o pisoteado como se pisaba la uva en esos tiempos para producir vino. Fueron humillados y aplastados con tal fiereza que nada pudo detener su destrucción y la del lugar de su residencia. Lamentaciones está escrito para eso, está escrito para mostrarnos cómo llegaron a la ruina espiritual y qué significa la ruina espiritual. La ruina espiritual en este versículo nos dice que lo que pasa con una persona que está en ruina espiritual es que es aplastada. ¿Y de qué manera es aplastada? Como se aplastan las uvas en un lagar. ¿Y qué resulta de eso? Resulta que que personas con mucha fuerza son aplastados. Y resulta que los jóvenes con futuro, con mucha fortaleza también son aplastados. Y en esta noche hemos estudiado entonces nuestro texto de Jeremías capítulo 1 verso 15, que dice, lo leen conmigo por favor: Samec, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como el lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Lo estudiamos en 2 puntos muy sencillos, porque Dios aplasta a los hombres fuertes y aplasta a los hombres jóvenes. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y te pedimos con todo nuestro ser que no permitas que nuestro corazón se desvíe, Señor. Entendemos la ruina espiritual que viene y las consecuencias que eso atrae, Señor. Que nuestro corazón siempre sea un corazón sensible, un corazón que te busque, Señor, por encima de todas las cosas. Te damos gracias en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús.